quién no quiere llegar a la cima, lo más alto de la montaña? ¿Tú quieres? Yo también. Cada sábado compartiremos valores y caminos de vida que nos ayudarán en nuestro rumbo a la cima. Buenas tardes. Qué alegría estar juntos en rumbo a la cima. Y en una tarde lluviosa, pero una tarde de invierno, ¿qué vamos a hacer? Pero a pesar de la lluvia, ¿saben lo que escuché hoy de mañana? Cantando en el fondo de mi casa, los pajaritos. Me quedé tan contenta de escucharlos. Ellos, a pesar de la lluvia, cantan. Hay una canción que dice: ¿por qué lo cantas las alabanzas a Dios el Creador? Por la mañana las aves cantan. Sí, tenemos que estar contentos y felices porque ya el invierno va a terminar y va a venir otra vez la primavera. Estamos contentos con la presencia entre nosotros de Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, tenés una pregunta, Rubén. ¿Vos estrenás todos los días algo nuevo? Material, no, pero en lo espiritual, sí. Sí. Ahí están los materiales. Es muy difícil estrenar algo nuevo porque, claro, es costoso. No todos podemos comprarnos algo nuevo todos los días. Porque, claro. Pero ¿qué pasa? Cuando estrenamos algo nuevo, material, nos sentimos contentos, felices. Pero qué importante, como dice Rubén, podemos estrenar algo nuevo espiritual. Y dice de la palabra de Dios: nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Sabes? Este texto me lo hizo recordar un amigo que yo tengo en Santiago del Estero, Adam. ¡Qué maravilloso! Dios nos ofrece hoy, sábado, una misericordia nueva. No solo una misericordia nueva, tantas cosas nuevas que nos ofrece Dios. Pero depende de nosotros aceptarlas, a tomar posesión de ellas. Ahora vamos a escuchar un tema musical. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Es así. Todo lo que tenemos y somos, se lo debemos a Dios. Estamos contentos porque Él nos da la vida para disfrutar. Y hoy, en Rumbo a la Cima, tenemos un tema especial con Rubén. ¿De qué vamos a hablar, Rubén? ¿De qué nos vas a hablar? Mira, Cristina, hoy vamos a hablar de un tema que se llama el acrónimo, y un acrónimo muy especial. Antes que nada, ¿qué es un acrónimo? Si vamos al diccionario de la Real Academia Española, vamos a encontrar que dice que es una sigla cuya configuración permite su pronunciación como una palabra. Por ejemplo, OVNI, objeto volador no identificado. Con la primera letra de cada una de estas palabras se forma la palabra OVNI y ese pasaría a ser el acrónimo. Hay muchos acrónimos. Cuando nosotros en algún momento hemos llamado al médico a nuestra casa, vemos que viene con una planilla y escribe una historia clínica, y cuando llega el momento de escribir el examen físico, el médico tiene que constatar si el paciente está lúcido, si está bien orientado en tiempo y espacio, en fin,
Pero el médico no pone paciente lúcido, bien orientado en tiempo y espacio. El médico lo que pone es bote, con B larga. Pero uno dice, ¿pero qué es bote? Bote es una chalana que uno rema, bote con B larga, ¿no? Con B corta es otra cosa, es sufragar. Bueno, ese bote es un acrónimo. Y hay muchos otros. Hemos oído hablar de TIC, las tecnologías de la información y comunicación, TIC. Y también hemos escuchado hablar de los trastornos obsesivo-compulsivos, pero no suelen decirlos de esta manera, dicen TOC. Y hay otros que hablan del infarto agudo de miocardio y tampoco se refieren a él como tal, sino que hablan de un IAM, infarto agudo de miocardio. Todos estos son acrónimos. Tengo una pregunta. ¿El acrónimo tiene algo que ver con el símbolo? Claro, es decir, esa palabra, a su vez, la podemos representar a través de un símbolo, de un dibujo o de una imagen determinada, a su vez, ¿no? ¿Se acuerdan de que cuando vino Rubén estuvimos hablando de pinturas? Porque Rubén pinta. Y es verdad. Explícanos un poquito, a ver. Sí, podrán ver que en casi todos los cuadros, en todos los cuadros que he pintado, al firmarlos, al lado de la firma, yo dibujo un pececito. Y ese es una imagen que representa un acrónimo. Por ejemplo, si los griegos quisieran decir Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador, en griego, tendrían que utilizar un conjunto de palabras, ¿no? Son raras de pronunciar. Iesus, Christus, Teus, Uis, bueno, no importa cómo se pronuncia. Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador. Pero con la primera letra de cada una de estas palabras se forma otra, ichthys, que en griego quiere decir pez. Por lo tanto, los cristianos utilizaron la palabra pez y el dibujo del pez para hacer una profesión de fe. Cuando dibujaban un pez, estaban diciendo Jesucristo, que creían en Jesucristo como Dios, Hijo y Salvador. Y el pez lo representaban como dos arcos que formaban el esquema de ese animal. Rubén, hay muchos peces en los autos. La gente pone pez en los autos. ¿El tener un pez en un auto significa que la persona que está dentro es cristiana? Por lo menos el que puso ese pez en el auto es de pensar que esa persona está haciendo una profesión de fe. Está diciendo con ese símbolo que ella cree en que Jesucristo es Dios, es Hijo y su Salvador. Tenga o no tenga la palabra Jesús, porque muchas veces vemos el pez atrás de los autos simplemente como dos arcos. En otros vemos que tienen la palabra Jesús adentro y otros tienen el pez y la cruz adentro. Pero ya simplemente con poner el esquema del pez de los dos arcos está diciendo eso en realidad. Leía en internet que en el tiempo de la persecución, cuando los cristianos eran perseguidos, hay en muchos países que también son perseguidos los cristianos, gracias a Dios en el nuestro no es así, y cuando un cristiano se encontraba con otro, dibujaba la mitad de un pescadito en la tierra o en la arena, y si el otro terminaba el pescado, se daba cuenta que estaba frente a un cristiano y podía dirigirse a él como cristiano. Y también las catatumbas, en esos lugares en donde los cristianos se refugiaban, había figuras de peces. Sí, había figuras de peces en tablas fúnebres, esculpidos en sarcófagos, moldeado en lámparas también, engravado en anillos, en sellos, tallados en marfil, nácar, en piedras preciosas, fundido en bronce, en vidrio. Aparece a menudo junto con otros emblemas cristianos, tales como el ancla o la paloma, como indicación de que el fallecido descansa en Cristo con esperanza y con paz. Esto es importante porque una de las cosas más importantes que nos dio Cristo es la esperanza de la salvación. Y tenemos esperanza en Él, tenemos esperanza en una vida eterna, tenemos una esperanza en una resurrección porque Él nos las prometió y Él tiene credenciales
Él resucitó primero. Claro. Es así. Y no es que alguien lo haya dicho, como pasa en otras religiones, no. Lo vieron muchísimas personas, a tal punto que daban su vida y se dejaban matar en los leones porque lo habían visto, creían firmemente en él, y esa es la gran esperanza que él nos ha dado y de la cual el apóstol Pablo nos habla en Hebreos, cuando no, en Hebreos no, sí, pero cuando nos está hablando como de la esperanza como un ancla, porque el ancla es otra, así como el pez quiere decir Dios, Jesucristo, Dios, Hijo y Salvador, el ancla hace referencia a las promesas de Dios en Jesucristo como la esperanza de los cristianos, porque ¿qué es lo que ocurre? El ancla es esa masa sólida que nos mantiene firma y no deja que la barca vaya a la deriva. Y tener un ancla es una esperanza de poder sobrevivir. Y bueno, el apóstol Pablo se refiere al ancla, hace referencia a ella, cuando él dice, haciéndonos a la esperanza propuesta que nosotros tenemos como segura y sólida ancla de nuestra alma. Eso lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 6, en los versículos 18 y 19. En otra versión, lo mismo que tú dijiste, en la versión popular, dice, esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es cierto. Esa es nuestra seguridad. Es cierto, sí. De que podemos esperar en Dios, que Dios no nos falla. Claro, porque justamente los que tenemos una esperanza auténtica somos los que estamos apoyados en el ancla y en este pez, porque es el que nos da esta esperanza, justamente tiene las credenciales para nosotros poder creer en él. Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y me acuerdo de ese pasaje cuando dice Romanos, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, porque él no tenía hijo, pero Dios se lo dio. Creyó en esperanza contra esperanza, todo decía que no, pero Dios cumplió lo prometido. Es verdad, sí. La esperanza es lo que nunca puede perder un cristiano, porque quien tiene a Cristo tiene esperanza. Esperanza que es representada, así como Jesucristo es Dios, Hijo y Salvador, la esperanza es representada con otros símbolos, como ser el ancla, que es utilizada para representar por los cristianos la esperanza, y también por otros grupos, ¿no? Como los marinos. Pero también la esperanza es representada como un faro y como un gallo en el cristianismo. Me estabas explicando eso, me encantó. Sí, explícanos por qué la esperanza está. Claro, porque el gallo está anunciando el nacimiento con su canto, el nacimiento de un nuevo día. Entonces es un símbolo de esperanza. Y también el faro, que está avisando cuál es el camino que tenemos que seguir con nuestra nave. Ese es lo que nos está guiando. Faro, ancla y esperanza. Y muchas veces se encuentran unidos. Por ejemplo, un símbolo del ancla al lado, y junto con él un símbolo de un pez y hasta un corazón en los dibujos antiguos, con lo cual se representa que Jesucristo, en el pez, está la esperanza y está el amor a través del corazón. Bueno, luego seguimos con el tema, pero ahora vamos a escuchar, a ver si Rodrigo nos pone un tema musical nuevo. Y ustedes escuchen. Algo tenemos que hacer nosotros también. A ver, el tema musical nos va a decir lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer
todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer. ¿Qué? Estábamos hablando con Rubén. Es un trabajo hermoso, creer. ¿No es verdad, Rubén, que es lindo trabajo? Sí, señor. Sí, señor. Cree en las promesas de Dios. Sí. Y dice la canción, y sé que lo hará, así será. Esa tiene que ser nuestra confianza, así será. Dios va a hacer su obra, pero depende de nosotros que hagamos la nuestra, que confiemos en Él y esperemos. Ahora me estaba acordando que esta semana, cuando me hice la resonancia magnética de control, me dice el que me hizo el estudio, dice, no mueva la cabeza, no trae saliva. Entonces yo empecé, se ve que me dormí, y moví la cabeza y tragué saliva. Empecé a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repetía, me apoyé en la palabra de Dios y gracias a Dios el estudio llegó a su fin. Gracias por confiar en las promesas de Dios, porque Dios cumple su promesa. Y como siempre los lunes seguimos aprendiendo palabra de Dios a través de lluvias de bendición, a las 11:30 de la mañana con Jorge Friade. Y el próximo sábado a las 13:30 en Rumbo a la Cima nos visitará el abogado Carlos Leites. ¿Qué tema trataremos? Derecho a la vida y cristianismo. ¿Por qué los cristianos nos oponemos al aborto? Tema candente y actual. ¿Por qué los cristianos nos oponemos al aborto? Sigamos escuchando a Rubén. Sí, hemos hablado como del pez, hemos hablado del ancla como símbolo de esperanza. Hemos visto que muchas veces aparecen juntos el ancla, el pez y un corazón, con lo cual se está representando que en el pez a Jesucristo, en el ancla la esperanza y en el corazón el amor de Jesucristo. Y todo esto se puede resumir en lo que nosotros llamamos el plan de Dios para nuestra vida. Porque yo siempre tengo que terminar en lo que escuché cuando comencé mi vida cristiana, que fue el plan de la salvación famoso. Es decir, que lo primero que tenemos que tener presente es que así como hay leyes físicas y químicas que rigen el universo, también habría leyes que rigen nuestra relación con Dios. Y la primera es saber que Dios nos ama y que tiene un plan para nuestra vida. Esto está ligado con este corazón que con el cual expresaban el amor de Dios los cristianos. Segundo, que nosotros no conocemos ese amor de plan de Dios que tiene para nuestra vida porque estamos separados de Él. Y que Dios entonces, viendo que nosotros tratábamos por nuestros propios medios de alcanzarlo y no podíamos, de hecho nunca lo alcanzamos con nuestro esfuerzo, porque si no experimentaríamos la vida en abundancia que Él nos prometió, entonces Él ¿qué hace? Bueno, se convierte en hombre y nos alcanza a nosotros, y viene en la persona de Cristo, ahí viene el Hijo de Dios, a decirnos que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nosotros entonces como síntesis y como solución teníamos que entregarnos a Él para entonces ahí sí lograr una perfecta comunión y tener la esperanza que nosotros la representamos acá por el ancla de una vida nueva. Es así, Dios nos da una vida nueva. Es así, Dios nos da una vida nueva. Y dice la palabra de Dios, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Porque nosotros humanamente, sin Cristo en nuestros corazones, yo precisamente hablo en mi nombre, no tenía esperanza. Pero a través de Jesucristo sí tengo esperanza viva. Porque sé que como Él resucitó, yo también resucitaré. Y además en el diario vivir, Él nos da la paz, nos da conformidad, nos da aceptación. Y yo digo, ¿cómo tengo todo esto? Lo tengo porque Dios me lo da. Lo recibo de Él. No es que yo haga nada. Sí, yo hago mi parte. Yo confío en Él plenamente y recibo la paz de Dios en mi corazón. Claro, es una diferencia muy grande entre aquel que trata de realizar determinados ejercicios mentales de relajación para tratar de alcanzar la paz,
que eso es simplemente lograr un estado de relajación transitorio para tener un cierto equilibrio momentario frente a determinados problemas. Pero la paz que Dios nos da es muy diferente. El mismo Cristo dijo, yo le doy mi paz y no se la doy como el mundo la da. Es decir, que la paz que Dios nos da a través de Cristo es a través de su Espíritu. Es ese Espíritu que nosotros invitamos un día a que entre en nuestra vida y que nos gobierne. Entonces, al estar todos los aspectos de nuestra vida controlados por el Espíritu de Dios que nosotros invitamos a entrar, entonces todo resulta en perfecto equilibrio y armonía. Mientras que si los controlamos nosotros, no va a ser así realmente. Y qué maravilloso, porque Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No es una paz cualquiera, es la paz de Cristo. Y a veces cuando en nuestra vida enfrentamos pruebas, dificultades, no nos gusta. A mí no me gustaban. Ahora aprendí que, que son parte de la vida, que a mí también me sirven esas pruebas. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? La prueba produce esperanza. ¿Cómo voy a tener esperanza? A través de la prueba. Porque el Dios que me libró en esta prueba, la anterior, me va a seguir librando en la otra prueba. Y eso me hace, dice la otra versión, que me da un carácter probado Dios. Porque claro, Dios prueba mi carácter. A ver cómo acciono yo frente a la prueba. Si yo me quejo como antes, si yo me lamento, si yo me preocupo. Claro, soy humana, me puedo lamentar, me puedo quejar, me puedo preocupar. Pero eso no tiene que ser mi norma de vida. Tengo que confiar y esperar en el Señor. Y Él, como dice la canción, no me va a fallar. Es verdad. Una barca en medio de una tormenta. Sí. No es la paz no es una barca en un lago apacible o en un mar tranquilo, sino que la paz es justamente un estado muy especial que nos da Dios en medio de la tormenta. Si quisiéramos pintar en una pintura una representación de la paz, no serviría, pienso yo, pintar un lago con el agua apacible o el mar apacible, sino todo lo contrario. Tendríamos que pintar una tormenta, un mar tremendo, las olas golpeando contra una barca y la persona adentro descansando tranquilamente. Hay un dibujo que ilustra la paz, que es muy conocido, que hay un mar embravecido, tormentoso, hay lluvia, pero ¿qué hay? Escondido en una cobita, metido ahí protegido, un pajarito, descansando en paz. Porque él sabe que está guardado, está cuidado, aunque todo alrededor ruja, y así es nuestra vida. Aunque todo alrededor ruge, a veces nosotros estamos confiados, porque sabemos que Dios está de nuestro lado, que Dios va a obrar a su tiempo, porque a veces no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, pero vivimos con esperanza, y esa esperanza nos motiva a seguir. El salmista decía, he puesto mi esperanza en tu palabra. La palabra de Dios es nuestra esperanza. Por eso qué importante es que la podamos leer, y también que la recordemos, porque cuando salimos, quizás no tengamos en la Biblia en nuestras manos, pero cuando sucede algo, recordamos. Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás pasé una situación muy difícil y recordé ese versículo que decía, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, dije, Dios fue mi amparo y fortaleza, mi pronto auxilio en la tribulación. Alguien dijo, ¿cómo piensas tomar el futuro si no sueltas tu pasado? Cuando nosotros tenemos algún problema, una cosa fundamental para el cristiano es entregárselo a Dios. Pero para entregárselo a Dios, nosotros lo tenemos que soltar. Tratar de no solucionarlo nosotros y confiar en que Él lo va a solucionar. Y esa demostración de fe es lo que va a producir de que Dios actúe. Cuando nosotros dejemos actuar, Él va a empezar a actuar y a darnos la solución. Lo que tú estás diciendo, Rubén, a mí me sucedió. Mientras yo no solté mi pasado, estaba muy triste, muy amargada, porque yo quería ser la que era antes, la misma persona. Pero cuando empecé a soltar mi pasado, cuando acepté la realidad, todo cambió. Dice que hay un
una cadena que dice que después de la cetación, los psicólogos dicen, no es una cadena, es un resultado de la cetación, es el aprendizaje. Cuando yo empecé a aceptar la realidad, ahí empecé a aprender. Y más que nada, aprender de que Dios fue fiel, que Dios permitió en mi vida lo que permitió para algo, para enseñarme, para mostrarme que Él tiene todo el poder. Y además, la palabra de Dios nos promete una vida sin problema. Jesús mismo lo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el mismo Dios que me libró antes es el mismo Dios que me libra ahora y me va a seguir librando, y lo más importante es la esperanza de la vida eterna. Qué maravilloso tener esa esperanza. Y no depender, y mejor dicho, que nuestra felicidad no dependa de las cosas materiales, de nuestro poder de compra, sino que tiene que depender nuestra felicidad de nuestra relación y comunión con Dios, más allá de lo otro. Es así, claro, hay motivos que nos ponen alegres. Ayer se hizo mucha gente por la pérdida del partido de Uruguay. Bueno, pero claro, nos dio alegría los partidos anteriores en que Uruguay ganó, pero como tú dices, nuestra alegría no tiene que estar supeditada a nada. Quizás tampoco ni a personas que nos rodean, porque a veces las personas actúan de una forma que nos duele. ¿Sabes una cosa, Rubén? Yo le iba a escribir en Facebook, pero lo digo acá en el aire. Cuando siento que alguien me hiere, me lastima, que dice algo que no está de acuerdo, amo más a Dios. Aprendí a amar más a Dios. Y le digo a Dios, para dentro mío, Dios, tú no eres como las personas. Porque yo también me voy a equivocar, porque soy humana. Tú eres divino, tú eres santo, tú eres justo, tú no te harías así. Y lo amo más a Dios. Y eso me ha dado tanto resultado. Y yo me doy cuenta que el amor de Dios ha crecido en la medida que yo me pongo en sus manos. Qué importante es tener presente que la felicidad nuestra no va a depender de que gane o no mi cuadro de fútbol, de que funcione o no mi coche, de que tenga o no dinero, sino que la felicidad nuestra no tiene que depender de esas cosas. Debe depender de la comunión y el deleite en la presencia de Dios. Y es verdad, Dios te da una felicidad sobrenatural. Yo digo a veces, pero esta felicidad ¿de dónde viene? Viene de Dios. Es hermoso disfrutar la felicidad que viene de Dios. Te agradecemos de todo corazón porque has venido, Rubén. Has impartido cosas y como siempre decimos en Rumbo a la Cima, el tema no está terminado, hay mucho más para decir. Y gracias, Rubén, por estar con nosotros. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Y acuérdense que el sábado que viene en Rumbo a la Cima, derecho a la vida y cristianismo. ¿Por qué los cristianos nos oponemos al aborto? A través del abogado Carlos Leites. Bueno, buena semana para todos y nos encontramos el próximo sábado en Rumbo a la Cima.